Hijos e hijas amados en Cristo, ¿habéis reflexionado alguna vez por qué, a pesar de vuestro amor ferviente y vuestros esfuerzos sinceros, hay quienes en vuestra familia os rechazan, os menosprecian, se apartan como si vuestra alma no tuviera valor? Se os parte el corazón cuando aquellos que deberían sosteneros os derriban, cierran la puerta de la comprensión, cuando más necesitáis consuelo. Y si yo, vuestro Padre espiritual, humilde sucesor de San Pedro, os revelara que este rechazo no es una calamidad, sino parte de un tapiz divino, tejido por Dios para protegeros, moldearos, prepararos para un propósito, más allá de vuestra imaginación, y si proclamara que el dolor que lleváis hoy no es un castigo, no es una marca de desagrado divino, sino una estrategia sagrada, para despejar vuestro camino, fortalecer vuestra fe, guiaros al destino eterno, trazado para vosotros, antes de la fundación del mundo. Y si desvelara una verdad espiritual profunda, conocida por pocos, pero transformadora para todos, que Dios, en su sabiduría infinita, a menudo usa el rechazo, incluso de los de vuestra sangre, como un instrumento santo, para impulsaros hacia vuestra vocación eterna, porque hay lazos que no pueden acompañaros, donde Dios pretende llevaros, hay separaciones que no son pérdidas, sino purificaciones, hay puertas cerradas por manos humanas, que, en verdad, son selladas por la mano de Dios, para salvaguardar vuestra llamada. Hoy, como pastor vuestro, os invito a emprender un viaje de revelación, restauración, poder divino. Veréis vuestras heridas con nueva luz, porque al saber que las grandes figuras de la Escritura fueron despreciadas por sus kin, vuestras pruebas toman un nuevo brillo. Jesús fue rechazado por los suyos, José fue traicionado por sus hermanos, David fue ignorado por su padre, Abraham fue llamado a dejar su hogar para obedecer a Dios. Pablo fue abandonado por quienes caminaban con él. No estáis solos, no sois únicos en vuestro sufrimiento. Esto no es el fin, este mensaje no es un llamado al rencor, sino una trompeta de liberación. Liberación de la culpa, del dolor paralizante, de las cadenas de la aprobación humana. Es un bálsamo del cielo, para vuestra alma herida. Itium orada, una luz que revela que no necesitáis el aplauso de todos para ser sostenidos por Dios, que vuestra llamada no descansa en carne y sangre, sino en el Espíritu. Comencemos con una oración. Padre eterno, Creador de toda alma, mira con misericordia a quienes enfrentan el rechazo de sus seres queridos, sana sus heridas con tu amor, guíalos con tu Espíritu Santo, para ver tu propósito en su dolor, que esta reflexión transforme sus corazones y los acerque a tu plan divino, por Cristo nuestro Señor. Amén. La primera verdad que debemos abrazar al iniciar este viaje sagrado es que el rechazo familiar, aunque hiere el alma, es a menudo un acto divino de redirección, una maniobra santa de Dios, para preservar la semilla de vuestra llamada. Para comprender este misterio, volvámonos a la vida de José, cuya historia brilla como una constelación. En la noche oscura del sufrimiento humano, José no era un joven común, estaba dotado de sueños, visiones del cielo, que predecían un futuro de autoridad. Estos no nacían del orgullo, sino del favor de Dios, un sello divino en su vida. Pero para sus hermanos, estos sueños no eran motivo de asombro, sino una chispa de envidia, un desafío a su orgullo. No podían hablarle con paz. Génesis 37, verso 5 registra: sus corazones se endurecieron contra la luz que él llevaba. Imaginad a José, apenas hombre, ante sus hermanos, sus ojos brillantes con la promesa divina, comparte sus visiones. Las gavillas inclinándose, las estrellas rindiéndose, esperando tal vez un asombro compartido, una familia unida en el plan de Dios. En cambio, encuentra desprecio, risas que cortan como cuchillos, miradas que hablan de odio. Sus hermanos, unidos por la sangre, lo arrojan a un pozo, lo venden como esclavo, lo arrancan del abrazo de su padre. ¿Qué herida puede cortar más hondo que esta traición
este rechazo de quienes comparten vuestro nombre, vuestra linaje, vuestra risa infantil. Pienso en vosotros, que habéis sentido este aguijón, el silencio frío de un padre, ante vuestra fe renovada, las palabras burlonas de un hermano sobre vuestra devoción, una reunión familiar, donde os sentisteis invisibles, un extraño en el lugar que llamabais hogar. En una parroquia humilde, conocí a María, que llegó con lágrimas. Sus hermanos ridiculizaban su asistencia a la iglesia, llamándola fanática. Una palabra que hería como un látigo había crecido con ellos, compartido sus gozos y penas. Pero ahora la trataban como extranjera. Su corazón se rompía, no solo por sus palabras, sino por la pérdida del lazo que atesoraba. Pero como José, la historia de María no terminó en desesperanza. La traición de José no fue el fin, sino el inicio de la obra de Dios. Un desarraigo divino, para plantarlo en tierra fértil. Si hubiera permanecido en casa de su padre, rodeado de envidia, sus sueños habrían marchitado, su fe opacada, su llamada silenciada. Por la discordia familiar, Dios a menudo permite el rechazo para proteger a sus elegidos, para resguardar la semilla de su propósito. Cuando el lugar donde estáis no nutre vuestra llamada, Dios orquesta vuestra partida, aunque hiera el corazón. El viaje de José a Egipto, primero como esclavo, luego como prisionero, no fue un descenso al fracaso, sino una preparación divina. Un crisol donde se moldeó su carácter. En la soledad de la casa de Potifar, aprendió integridad, resistiendo la tentación. Con el corazón fijo en Dios, en la oscuridad de la prisión de Faraón, aprendió paciencia, confiando en el tiempo de Dios. Cada prueba era un pincelazo, en la obra maestra de Dios. Cada lágrima, una gota de agua en el suelo de su destino. Pensad en un jardinero sabio, que no deja una semilla en una maceta pequeña. Cuando crece, la trasplanta, aunque el proceso pueda herir. Así es con vosotros. Dios, el jardinero maestro, ve cuando el entorno ahoga vuestro crecimiento, os mueve, a veces con el dolor del rechazo, a un lugar donde vuestras raíces se expandan. La soledad de José en Egipto no fue abandono, sino un espacio sagrado, donde escuchó la voz de Dios con claridad. La traición de sus hermanos no fue el fin, sino el encendido de su destino. ¿No habéis sentido esto? Momentos en que estáis solos, incomprendidos por vuestra fe, apartados por vuestra devoción. No son señales de fracaso, sino de selección divina. En Lisboa, conocí a Tomás, cuya familia lo rechazó por su vocación religiosa. Sus padres lo llamaban desperdicio, pero en el silencio del monasterio encontró su llamada como sacerdote. Ahora guía a cientos a Cristo. Su soledad no fue maldición, sino el vientre donde Dios dio a luz su propósito. Dios no está silencioso en vuestro dolor. Observa cómo respondéis. ¿Os aferraréis al rencor o confiaréis en su plan? ¿Maldeciréis a vuestros kin o bendeciréis el camino que Él os trazó? José eligió la fe, permaneció puro en la casa de Potifar, firme en prisión, fiel en la oscuridad. Imaginadlo en esa mazmorra, su cuerpo agotado, sus sueños rotos, pero ora, adora, sirve, interpretando los sueños de otros, con un corazón anclado en Dios. Cada paso que parecía alejarlo de sus visiones, cada lágrima regaba el suelo de su propósito. Cuando llegó el tiempo señalado, fue llamado al palacio de Faraón, no como soñador ingenuo, sino como hombre forjado en fuego, madurado por lágrimas, fortalecido por el rechazo. La traición de sus hermanos fue la plataforma para su propósito. Salvó no solo a Egipto, sino a su familia, declarando: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo pensó para bien». Génesis 50, verso 20. Lo que otros intentaron dañar, Dios lo usó para elevar. Así es con vosotros. Vuestro dolor no es olvidado. Vuestras lágrimas no son invisibles. Dios usa cada rechazo como rescate, cada separación como redirección. María, la mujer que mencioné, encontró que el rechazo de sus hermanos la impulsó a iniciar un ministerio para los sin techo. Compartió su historia en su iglesia
Con manos temblorosas, relató cómo Dios convirtió su dolor en provisión. Su testimonio inspiró a otros a compartir sus propias historias, creando una ola de sanación. Vuestra historia también puede ser luz. Compartidla en un grupo pequeño, en una carta de un amigo, en una oración por otros rechazados. Ved cómo Dios la usa para sanar. En el camino de Santiago, conocí a Juan, rechazado por su familia. Por su fe renovada, su dolor lo llevó a un grupo de oración, donde encontró propósito. Dijo: el rechazo me acercó a Dios. Esta verdad sobre la redirección de José nos prepara para una revelación más profunda, que toca el corazón de nuestra fe. Nos lleva a considerar al que caminó este sendero antes, cuya rechazo fue la piedra angular de nuestra salvación. La segunda verdad que debemos abrazar es que incluso nuestro Salvador Jesucristo no escapó al rechazo de los suyos. Si el Hijo de Dios, perfecto en amor, sabiduría, verdad, enfrentó esta prueba, ¿cómo podemos nosotros, sus seguidores, esperar evitarla? Un profeta no tiene honor, sino en su propia tierra y casa, declaró Jesús en Marcos 6, verso 4. Sus palabras cargadas de experiencia. Imaginadlo en Nazaret, la aldea de su juventud, caminando por calles donde jugó de niño, entrando en la sinagoga, donde escuchó las Escrituras. Enseña con autoridad. Sus palabras perforan el alma. Su presencia irradia poder divino. Pero los suyos, sus vecinos, sus parientes, no se maravillan, se burlan. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Susurran. Sus voces llenas de desdén, ofendidos no por su mensaje, sino por su llamada. No ven más allá de su humanidad, al divino que brilla en él, cegados por la familiaridad. Hijos míos, ¿no resuena esto en vuestros corazones cuando compartís vuestra fe, vuestra transformación? Algunos en vuestra familia alzan los ojos, diciendo: ¿quién te crees ahora, tan espiritual? Sus palabras hieren, porque el desprecio de un hermano, el rechazo de un padre, corta más hondo que la crítica de un extraño. En una parroquia, conocí a Sara, que llegó con lágrimas. Su madre se burló de su decisión de unirse a un grupo de oración, llamándolo pérdida de tiempo, acusándola de abandonar tradiciones familiares. Sara sentía su fe tambalear. Bajo el peso de ese rechazo, su corazón dividido entre su amor por su madre y su amor por Dios. Pero Jesús nos muestra el camino, a través de tal dolor, un sendero no de retirada, sino de firmeza, no de súplica, sino de propósito. Jesús no se quedó en Nazaret, rogando aceptación. Fue a aldeas donde la fe abundaba, donde los corazones estaban abiertos, y los milagros fluían como ríos. No podía hacer allí grandes obras, solo sanó a unos pocos. Marcos 6, verso 5 relata: no por falta de poder, sino porque su incredulidad lo limitaba. Donde no hay honor, el poder de Dios es restringido, no por su capacidad, sino por la ausencia de fe. Si vuestra familia no valora vuestra llamada, Dios os llevará a nuevos campos, donde vuestra luz pueda brillar, a comunidades donde vuestra fe es acogida, a corazones que resuenan con vuestro propósito. Sara, con aliento, encontró tal campo, se unió a una comunidad eclesial, que abrazó su celo, donde sus oraciones eran recibidas con amén. En lugar de burla, compartió su historia en un retiro de mujeres, ante un salón de extrañas, que se volvieron hermanas. Relató cómo el rechazo de su madre la llevó a buscar a Dios más profundamente. Su testimonio movió a otras a compartir sus propias luchas, creando un tapiz de sanación. Meses después, su madre asistió a una de sus reuniones. Curiosa por el cambio en su hija, no se convirtió ese día, pero partió con respeto. Una semilla plantada por la firmeza de Sara. Vuestra llamada no requiere la aprobación de todos. No os esforcéis por encajar, donde Dios os llamó a destacar. No silenciéis vuestra fe para evitar conflicto. Jesús mismo redefinió la familia, ofreciéndonos una visión que trasciende la carne y sangre. Quien hace la voluntad de Dios es mi hermano, hermana, madre, declaró Marcos 3, verso 35, en el reino de Dios.
El verdadero parentesco es espiritual, forjado en obediencia, no solo biológico. Si vuestra familia desprecia vuestra fe, vedlo como una señal de una nueva temporada, donde camináis no con rencor, sino con claridad, no buscando probaros, sino dando fruto que testifica la obra de Dios en vosotros. Imaginad un árbol cuyas ramas son podadas para dar más fruto. La poda duele, la pérdida de ramas conocidas hiere, pero el resultado es una cosecha que alimenta a muchos. Así es con vosotros. El rechazo que enfrentáis es una poda, preparándoos para un mayor rendimiento. En México conocí a Elena, cuya familia se burló de su fe. Encontró una comunidad parroquial que la acogió. Su testimonio en un retiro inspiró a otros a perseverar. Dijo: el rechazo me dio un nuevo hogar. Esta verdad sobre el rechazo de Jesús no es solo una nota histórica, sino una invitación viva. Os llama a compartir vuestra historia, vuestros momentos de incomprensión, vuestras luchas por honrar a Dios entre el desprecio familiar. Tal vez escribáis una carta a vuestra iglesia compartiendo cómo navegasteis el rechazo de un padre, o habléis en un grupo juvenil sobre mantener la fe firme. Vuestra historia, como la de Sara, puede inspirar a perseverar, a encontrar sus propios campos de fe. Al sostener esta verdad, nos prepara para una realidad más amplia que nos desafía a contar el costo de nuestra llamada y abrazar los sacrificios que exige. La tercera verdad que debemos abrazar es que la obediencia a la llamada de Dios a menudo exige sacrificio, dejar atrás lo querido, adentrarse en lo desconocido. Con la confianza como única guía, volvámonos a Abraham, el padre de nuestra fe, cuya vida encarna esta obediencia costosa. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, ordenó Dios en Génesis 12, verso 1. No era un simple viaje, era una ruptura, una partida desgarradora de la tierra de su nacimiento, de los kin que moldearon su identidad, de las voces de su infancia. Imaginad a Abraham, al borde, su corazón apesadumbrado por la llamada de Dios. Deja atrás la risa de primos, la sabiduría de ancianos, la comodidad de lo familiar, todo por una promesa invisible, una tierra que no ha pisado, un futuro que no comprende. Esta no fue solo una partida física, sino espiritual, una ruptura de lazos con el pasado. Abraham obedeció, pero no perfectamente. Llevó a Lot, su sobrino, tal vez por amor, tal vez por miedo a caminar solo, pero la obediencia parcial trajo conflicto. Sus siervos riñeron. La tierra se tensó bajo sus rebaños. La tensión creció como una tormenta. Finalmente, Abraham, con sabiduría nacida de la fe, dijo: sepárate de mí. Génesis 13, verso 9. No era rechazo, sino discernimiento, reconociendo que no todo lazo, aunque querido, está destinado a caminar con vosotros hacia la promesa de Dios. Algunos vínculos, aunque atesorados, no comparten vuestra fe o visión. Aferraros a ellos puede nublar el sendero espiritual, como niebla en un sendero montañoso. Cuando Abraham se separó de Lot, Dios habló de nuevo, ampliando su promesa. Una tierra, una nación, un legado que bendeciría al mundo. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, dijo Dios. Génesis 13, verso 14. Como si la separación aclarara la visión de Abraham, así es con vosotros. Algunas bendiciones esperan vuestra disposición a soltar lo que no alinea con vuestro propósito. En Roma, conocí a Jaime, que dejó el negocio familiar, pese a las protestas, para servir como misionero. Sus padres lo llamaron necio, sus hermanos lo acusaron de abandono, pero su obediencia llevó a un ministerio que educa a niños en aldeas remotas. Compartió su historia en su iglesia, su voz quebrándose al relatar la visita de sus padres a su misión, sus ojos llenos de asombro ante el fruto de su sacrificio. La obediencia no es selectiva, es completa. Discernid quién edifica vuestra fe y quién la opaca. Soltad, no con ira, sino con confianza, porque Dios honra el corazón, que prioriza su voz. Pensad en un barco que no puede navegar, con anclas en el lodo,
Algunos lazos, antes vitales, se vuelven anclas que os retienen. Cortarlos no es traición, sino necesidad, permitiendo atrapar el viento del Espíritu de Dios. La historia de Jaime, compartida en el boletín de su iglesia, inspiró a otros a hacer sacrificios, a soltar lo que frenaba su llamada. Vuestra historia también puede ser un faro. Compartidla, tal vez en un grupo de oración o liderando una súplica por quienes luchan, por obedecer la llamada de Dios. Ved cómo guía a otros a la libertad. Esta verdad sobre el costo de la obediencia nos lleva a una herida más profunda, que muchos lleváis en silencio, anhelando ser vistos, valorados por los más cercanos. Nos prepara para explorar la siguiente verdad, que habla al corazón de quienes se sienten ignorados. La cuarta verdad que debemos sostener es que la unción de Dios no requiere validación humana, ni siquiera de los más cercanos. David, el pastorcillo, conocía esta verdad en sus huesos cuando Samuel llegó a la casa de Jesé para ungir al rey de Israel. Jesé presentó a sus hijos mayores, altos y fuertes, aptos para la realeza. David ni siquiera fue llamado. Queda el menor, pastoreando ovejas, dijo Jesé en 1 Samuel 16, verso 11. Su tono sugería que David era secundario, indigno de consideración. Pero Dios vio su corazón, y Samuel lo ungió. Levántate, únguelo, porque este es. Imaginad a David en los campos, sus manos callosas por el cayado, su corazón cantando salmos bajo las estrellas. Invisible para su padre, subestimado por sus hermanos, pero elegido por el Creador. Su unción no dependía del aplauso familiar, ni la vuestra. No necesitáis ser convocados por hombres para ser elegidos por Dios. Si os sentís ignorados, sirviendo fielmente en la sombra, sabed que el cielo os ve. En una parroquia, conocí a Ana, que servía en la cocina de su iglesia, preparando comidas para necesitados. Sus hermanos desestimaban su labor como insignificante. La instaban a buscar una carrera real. Sus palabras la herían profundamente, pero su fidelidad llamó la atención de su párroco, que la invitó a liderar un ministerio de alimentación, ahora pilar de su comunidad. Ana compartió su viaje en su iglesia, su voz firme al relatar cómo Dios la vio cuando su familia no lo hizo. Su testimonio, durante un servicio dominical, movió a otros a compartir sus propias historias de ser ignorados, creando un espacio de sanación. La historia de David nos recuerda que Dios moldea a sus elegidos en lugares ocultos. Vuestras pruebas no son barreras, sino campos de entrenamiento, como los campos donde David afinó su valor, contra leones y osos. El que os llamó os posicionará, y quienes os ignoraron verán la mano de Dios sobre vosotros, como Jesé vio la corona de David. Pensad en una perla, que comienza como un grano de arena, oculta en la concha de una ostra, pero con tiempo y presión se vuelve un tesoro. Así es con vosotros, vuestra oscuridad. Vuestro rechazo es la concha donde Dios forma vuestra belleza. El ministerio de Ana, nacido en las sombras, brilla como perla en su comunidad. Vuestra historia de servir en secreto, de ser elegido pese al rechazo, puede inspirar a otros. Compartidla, tal vez escribiéndola en un diario eclesial o hablando en un retiro juvenil, que anime a los que se sienten invisibles a confiar en el tiempo de Dios. En México, conocí a Rosa, ignorada por su familia. Por su servicio parroquial, su fidelidad la llevó a liderar un grupo de oración. Su testimonio inspiró a otros. Dijo: Dios me vio cuando nadie lo hizo. Esta verdad sobre la unción de David nos lleva a una realidad más dura, que prueba el corazón de cada discípulo. Nos prepara para explorar la siguiente verdad, que habla de las divisiones que surgen al seguir a Cristo. La quinta verdad que debemos abrazar es el costo de seguir a Cristo, un sendero que divide, no porque busquemos conflicto, sino porque el Evangelio transforma. No he venido a traer paz, sino espada, declaró Jesús en Mateo 10, verso 34. Un recordatorio de que la fe cambia prioridades, relaciones, vidas. Vuestra devoción puede inquietar a quienes se aferran a la comodidad
que prefieren lo familiar a lo santo. Vuestra familia puede esperar al antiguo vosotros, que reía con sus bromas, que callaba ante el pecado. Cuando ven vuestras nuevas prioridades, vuestras oraciones, vuestro servicio, vuestra negativa a comprometeros, pueden burlarse, aislaros, acusaros de traición. Jesús enfrentó este costo. Sus propios Kim pensaron que estaba loco. Marcos 3, verso 21 relata. Su madre y hermanos intentaron contenerlo. Creyendo que su celo era excesivo, imaginad el dolor en su corazón, entre aquellos que amaba, sabiendo su incomprensión, pero siguió adelante, enseñando que la verdadera familia se encuentra en la obediencia a Dios. Quien ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, dijo. Mateo 10, verso 37. Si debéis elegir entre agradar a Kim o a Cristo, elegid al Señor. En una parroquia, conocí a Pedro, que perdió el favor familiar por predicar el Evangelio. Sus hermanos lo llamaban divisor. En la soledad, encontró una iglesia que fue su familia. Su ministerio floreció, atrayendo a sus hermanos a la fe. Pedro compartió su viaje en una conferencia de hombres, su voz quebrándose al relatar las noches que lloró, sintiendo huérfano. Su testimonio inspiró a otros a compartir sus historias de elegir a Cristo sobre la aprobación familiar, creando un espacio de aliento. La soledad no es abandono, sino formación, un tiempo cuando Dios teje una familia espiritual para caminar con vosotros. Pensad en un escultor que talla piedra para revelar la estatua dentro. Cada golpe duele, pero es necesario. Así es con vosotros. Las divisiones que enfrentáis son el cincel de Dios, moldeándoos a su imagen. Seguid adelante, porque el que os llamó conoce el sendero. Vuestra historia de elegir a Cristo, de enfrentar división, es una luz para otros. Compartidla, tal vez liderando un grupo de oración para quienes luchan con conflictos familiares, o escribiéndola en un blog eclesial que guíe a otros a mantenerse firmes. En Sevilla, conocí a Lucía, rechazada por su familia. Por su fe, encontró una comunidad parroquial. Su testimonio en un retiro inspiró a perseverar. Dijo, elegir a Cristo me dio libertad. Esta verdad sobre el costo del discipulado nos lleva a una promesa que nos sostiene en la pérdida. Una promesa de nuevos lazos que Dios teje en lugar de los que se rompen. La sexta verdad es que Dios reemplaza lazos rotos con una familia espiritual, un tapiz de fe que supera la carne y sangre. Cuando los lazos de sangre fallan, el cielo teje una nueva comunidad. Pablo, antes fariseo de renombre, perdió mucho por Cristo, pero se regocijó, declarando, todo lo tengo por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Filipenses 3, verso 8. Dios le dio a Timoteo, Tito, incontables otros, una familia nacida de la fe, no del linaje. Así es con vosotros. Dios levanta un círculo de creyentes que ven vuestro valor, que oran con vosotros, que comparten vuestro fuego. En una parroquia, conocí a Margarita, una viuda cuyos hijos la evitaban, por su fe. En su iglesia, encontró hermanas que fueron su fuerza, orando con ella en cada prueba. Compartió su historia en su congregación. Sus palabras sacaron lágrimas de quienes se sentían solos. Su testimonio, durante un servicio dominical, inspiró a otros a compartir sus propias historias de encontrar familia en la fe, creando una comunidad de apoyo. Pensad en una colcha hecha de retazos, cada uno único, pero juntos forman un todo cálido. Así es con vuestra familia espiritual, cada miembro un retazo, cosido por la mano de Dios. La iglesia de Margarita fue su colcha, calentándola en el frío del rechazo. Vuestra historia de encontrar kin espiritual puede calentar a otros. Compartidla, tal vez organizando un grupo pequeño para discutir experiencias familiares, o escribiéndola en un boletín eclesial que atraiga a otros al abrazo de Dios. Esta verdad sobre una familia espiritual nos prepara para una realidad sorprendente que reformula nuestras pérdidas como ganancias. La séptima verdad
es que algunas separaciones no son pérdidas, sino multiplicaciones divinas, orquestadas por Dios para expandir vuestro alcance. Pablo y Bernabé, unidos en misión, se separaron por un desacuerdo sobre Juan Marcos, Hechos 15 versos 36 al 41. Pero de su separación surgieron dos equipos, difundiendo el Evangelio, duplicando la cosecha. Así también, vuestras pérdidas no son finales. Dios permite separaciones para despejar espacio para una nueva visión. En una parroquia conocí a Isabel, que se separó de su mentora por diferencias en su llamada. Una ruptura dolorosa que la dejó perdida, sola. Fundó una escuela para huérfanos, tocando a Miles. Compartió su viaje en una conferencia misionera. Sus palabras inspiraron a otros a abrazar sus separaciones como oportunidades. Su testimonio, ante cientos, creó un espacio para compartir historias de multiplicación por partida, revelando la obra de Dios. Pensad en una semilla que debe romperse, perder su cáscara para crecer en árbol. Así es con vosotros. Vuestras separaciones son la ruptura de la cáscara, permitiendo nuevo crecimiento. Vuestra historia de multiplicación es una semilla para otros. Compartidla, tal vez hablando en un retiro eclesial o liderando una oración por quienes enfrentan partidas que inspire crecimiento. Esta verdad nos lleva a un llamado más profundo, que sana las heridas de la traición, transforma el dolor en propósito. La octava verdad es el poder transformador del perdón. José, vendido por sus hermanos, se alzó para salvarlos. No vosotros me enviasteis aquí, sino Dios, les dijo en Génesis 45, verso 8. Su perdón no era debilidad, sino una visión mayor que su dolor. Así debéis perdonar, no para justificar el mal, sino para liberar vuestra alma. En una parroquia, conocí a Miguel, un padre que perdonó la traición de su hijo. Una herida que lo amargó por años. Compartió su historia en su grupo de hombres. Relató cómo el perdón restauró su paz. Sus palabras llevaron a su hijo a buscar reconciliación. Su testimonio, en un círculo pequeño, inspiró a otros a compartir sus propios viajes de perdón, creando un espacio de sanación. Pensad en un río. Una presa bloquea el flujo, pero al romperse, el agua corre libre. El perdón es la ruptura de la presa, liberando la gracia de Dios. Vuestra historia de perdón es un río para otros. Compartidla, tal vez escribiéndola en un diario eclesial o orando por quienes luchan por perdonar. Que fluya la libertad. Esta verdad sobre el perdón nos lleva a una promesa que nos sostiene. En la pérdida, una promesa de restauración que transforma nuestro dolor. La novena verdad es la promesa de restauración de Dios. Job, despojado de todo, se aferró a la fe. El Señor restauró las pérdidas de Job. Cuando oró por sus amigos, Job 42, verso 10 revela: dándole el doble, así también Dios os restaurará, no como antes, sino mayor. En una parroquia, conocí a Clara, que perdió el apoyo familiar por su ministerio, un rechazo que la dejó rota. Compartió su historia en su iglesia, relató cómo Dios levantó una comunidad que multiplicó su impacto. Su testimonio, durante un servicio dominical, inspiró a otros a compartir sus historias de restauración, creando un tapiz de esperanza. Pensad en un jardín. Tras una tormenta parece arruinado, pero con cuidado florece de nuevo, más vibrante. Así es con vosotros. Vuestras pérdidas son la tormenta. La restauración de Dios es el nuevo florecer. Vuestra historia de restauración es un jardín para otros. Compartidla, tal vez liderando una discusión grupal o escribiéndola en un blog eclesial que inspire esperanza. Esta verdad sobre la restauración nos lleva a un llamado a correr nuestra carrera con libertad, sin las cargas que nos frenan. La décima verdad es el llamado a correr vuestra carrera sin peso. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Urge Hebreos 12, verso 1. Algunos lazos, antes bendiciones, se vuelven cargas. En una parroquia, conocí a Daniel, que soltó una amistad
que drenaba su fe. Una decisión que lo liberó para perseguir su llamada. Compartió su historia ante su grupo juvenil. Relató cómo soltar trajo paz. Sus palabras inspiraron a otros a establecer límites. El testimonio de Daniel. En un retiro juvenil, creó un espacio para compartir historias de soltar cargas, fomentando una comunidad de valentía. Pensad en un corredor que se despoja de ropas pesadas para correr libre. Así es con vosotros. Vuestras cargas son las ropas, soltarlas es vuestra libertad. Vuestra historia de correr ligero es una carrera para otros. Compartidla. Tal vez hablando en un evento eclesial o orando por quienes llevan pesos. Que inspire libertad. Esta verdad nos lleva a una realidad sagrada que reformula la soledad. Como preparación santa, la 11ª verdad es la santidad de la soledad. La soledad no es castigo, sino preparación. Moisés, exiliado en el desierto, encontró a Dios en una zarza ardiente. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es santo, declaró Dios. Éxodo 3, verso 5. Vuestra soledad es tierra santa, donde Dios forma vuestro oído y carácter. En un convento, conocí a Sor Inés, cuyos retiros silenciosos moldearon su llamada. Compartió su viaje con su comunidad, inspirándolas a buscar a Dios en la soledad. Relató cómo el desierto de la soledad fue su encuentro con Dios, su testimonio. En un retiro, creó un espacio para compartir historias de hallar a Dios en el silencio, fomentando una comunidad de contemplación. Pensad en una forja que calienta el metal para moldearlo. El fuego duele, pero transforma. Así es con vosotros. Vuestra soledad es la forja, moldeándoos para el propósito de Dios. Vuestra historia de soledad es una forja para otros. Compartidla, tal vez escribiéndola en un diario eclesial o liderando una oración por los solitarios que inspire transformación. Esta verdad nos lleva a una disciplina necesaria que nos libera de las cadenas de la amargura. La 12ª verdad es la necesidad del perdón. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará, enseñó Jesús en Mateo 6, verso 14. El perdón no es un sentimiento, sino una decisión, una entrega de la justicia a Dios. En una parroquia, conocí a Raquel, que perdonó la traición de su hermana, una herida que festere daños. Compartió su historia en un retiro de mujeres, relató cómo el perdón restauró su paz. Sus palabras liberaron a otras a perdonar. El testimonio de Raquel. En un círculo de hermanas, creó un espacio para compartir viajes de perdón, fomentando una comunidad de sanación. Pensad en una llave que abre una puerta, otorgando libertad. El perdón es la llave, abriendo vuestra alma de la amargura. Vuestra historia de perdón es una llave para otros. Compartidla, tal vez hablando en un evento eclesial o orando por quienes luchan por perdonar, que abra la libertad. Esta verdad nos lleva a una realidad más profunda, que transforma el dolor en un don para otros. La 13ª verdad es la unción nacida de la quebrantura. Nuestra ligera aflicción, momentánea, produce un peso eterno de gloria. Escribió Pablo en 2 Corintios 4, verso 17. Vuestras heridas forjan una unción que sana a otro en una parroquia. Conocí a Juan, un pastor traicionado por su congregación, que ministró con compasión nacida del dolor. Compartió su historia en su nueva iglesia. Relató cómo su quebrantura fue su fuerza. Sus palabras inspiraron a otros a ofrecer su dolor a Dios. El testimonio de Juan, en un sermón dominical, creó un espacio para compartir historias de convertir heridas en ministerio, fomentando una comunidad de compasión. Pensad en un mosaico, hecho de piezas rotas, pero juntos forman una imagen hermosa. Así es con vosotros. Vuestra quebrantura son las piezas, la unción de Dios es la imagen. Vuestra historia de quebrantura es un mosaico para otros. Compartidla, tal vez escribiéndola en un blog eclesial o liderando una oración por los heridos, que inspire belleza. Esta verdad nos lleva a una promesa de sanación interna.
que nos hace enteros. La 14ª verdad. Es la restauración interna de Dios. Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Promete Salmos 147, verso 3. Dios os reconstruye, no al estado anterior, sino a una nueva identidad. En una parroquia, conocí a Samuel, cuya oración sanó el rechazo familiar, haciéndolo un faro para otros. Compartió su historia en su iglesia, relató cómo Dios lo hizo entero. Sus palabras inspiraron a otros a buscar sanación. El testimonio de Samuel, en un servicio de sanación, creó un espacio para compartir historias de restauración interna, fomentando una comunidad de esperanza. Pensad en un alfarero que remodela arcilla rota en un nuevo vaso, más bello que antes. Así es con vosotros. Vuestra quebrantura es la arcilla. La restauración de Dios es el vaso. Vuestra historia de sanación es un vaso para otros. Compartidla, tal vez hablando en un retiro eclesial, o orando por quienes buscan plenitud, que inspire renovación. Esta verdad nos lleva a una promesa de nuevas relaciones, un círculo de fe que Dios provee. La 15ª verdad es la promesa de un nuevo círculo. He aquí que hago cosa nueva, ahora brotará, proclama Isaías 43, verso 19. Dios levanta compañeros que honran vuestra llamada. En una parroquia, conocí a Esther, rechazada por sus kin. Encontró una familia eclesial que impulsó su ministerio, compartió su historia en su congregación. Relató cómo Dios proveyó nuevos lazos. Sus palabras inspiraron a otros a buscar su propio círculo. El testimonio de Esther, en un servicio dominical, creó un espacio para compartir historias de encontrar nuevo kin, fomentando una comunidad de conexión. Pensad en una constelación, hecha de estrellas, cada una brillando, pero juntas forman un patrón. Así es con vosotros. Vuestro nuevo círculo son las estrellas. La promesa de Dios es el patrón. Vuestra historia de nuevos lazos es una constelación para otros. Compartidla, tal vez organizando un grupo pequeño para discutir experiencias familiares, o escribiéndola en un boletín eclesial que inspire conexión. Esta verdad nos lleva a la realidad final, que reformula nuestro viaje entero. La verdad final es que vuestro dolor no es el fin, sino el preludio de la gloria. Cada rechazo, cada lágrima, cada puerta cerrada es parte del plan de Dios. En una parroquia, conocí a David, un comerciante evitado por su fe. Construyó un negocio que financia misiones, compartió su historia en su iglesia, relató cómo Dios convirtió su dolor en provisión. Sus palabras inspiraron a otros a confiar en el plan de Dios. El testimonio de David, en una conferencia misionera, creó un espacio para compartir historias de triunfo a través del dolor, fomentando una comunidad de fe. Pensad en una sinfonía que comienza con discordia, pero se resuelve en armonía. Así es con vosotros. Vuestro dolor es la discordia. La gloria de Dios es la armonía. Vuestra historia de triunfo es una sinfonía para otros. Compartidla, tal vez hablando en un evento eclesial, o orando por los heridos. Que inspire esperanza. Vuestra historia no terminará en tristeza, sino en triunfo. No en pérdida, sino en multiplicación. Oremos, oh Padre eterno, que ves cada lágrima, conoces cada herida. Elevamos a quienes sienten rechazo y soledad. Derrama tu bálsamo sanador sobre sus corazones. Transforma su dolor en propósito, sus pérdidas en gloria. Levanta a su alrededor una familia de fe. Guíalos a su destino. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hijos míos, compartid vuestras historias de familia, vuestros rechazos, vuestras sanaciones, vuestros nuevos lazos, en vuestras iglesias, en oración, en testimonio. Que la paz de Cristo guarde vuestros corazones, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, y permanezca siempre. Amén.